Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal desde Alemania. Les voy a hablar hoy sobre los niños bilingües. Les voy a tocar el tema como mamá y les voy a comentar de esas cosas que a mí me dijeron que iba a pasar cuando me fuera a vivir a otro país. Les voy a contar las cosas maravillosas y las no tan maravillosas de criar hijos en el extranjero. Cuando yo primero aprendo a ser mamá, por supuesto, con Sebastián. Él llegó cuando tenía 1 año y 4 meses, yo básicamente estaba aprendiendo a ser mamá con Sebastián y bueno, yo tengo que ser mamá, aprender a ser mamá aquí en Alemania. Entonces todas esas concepciones que yo tenía, ¿verdad? De lo que tendría que ser la crianza de mi hijo respecto a Venezuela, de cómo nosotros lo hacemos, pues acá lo tengo que hacer de manera diferente por muchas circunstancias. Porque no tengo a la familia cerca, porque hay que cargar con su hijo para arriba y para abajo, toda mi vida se organiza en que si voy a salir para un lado tiene que ser con el niño, si voy a hacer cualquier actividad tiene que ser pensando en que siempre voy a cargar con mi hijo para arriba y para abajo, porque acá no tenemos familia nosotros para poder dejarle al niño como se hace normalmente en Venezuela. En este video les voy a hablar más que todo de mi experiencia como madre, ¿no? Les voy a hablar desde el punto de vista de mamá, no como persona experta de cómo se debe criar un hijo, pero sí de lo que a mí me ha funcionado y lo que yo creo que he estado haciendo muy bien. Yo me acuerdo que cuando yo me vine para acá, para Alemania, muchas de las cosas que la gente me decía con respecto a mi hijo era que no se olvidara de su país. Eso era algo que a mí me repetían mucho, que no se olvide de su país, que no vaya a olvidarse de donde él viene. Pero a la final, cuando uno viene para acá, ¿verdad? Tú cuando ya llevas un tiempo, tú entiendes que eso de que no se olvide de su país, primero tenemos que aclarar cuál es su país. Porque mi hijo se vino cuando tenía 1 año y 3 meses. Entonces, él ya tiene 6 años, adivinen cuál es su país, pues evidentemente su país es Alemania. Y eso es algo que a mí me enorgullece mucho y les voy a explicar por qué. Yo quisiera que mis hijos vivieran en donde ellos se sientan cómodos y que no se sientan extranjeros en el lugar donde ellos estén. Si yo hubiese empezado desde pequeño a decirle, no, nosotros somos de Venezuela, somos de Venezuela, somos de Venezuela, y no me hubiese salido de esa caja, ¿no? Pues definitivamente mis hijos no se sentirían parte de Alemania, o en el futuro no se van a sentir parte de Alemania, que es como pasa muchas veces con las personas de otra cultura, que a pesar de que nacen en Alemania, que tienen 20 años viviendo en Alemania o como sea, estando en Alemania, pues resulta que no se sienten personas de este país. Y si hay una cosa que a mí me parece muy buena de Alemania, es que Alemania es muy nacionalista, y a mí eso me parece muy bien, porque yo considero que eso es algo que nos hace falta mucho en Venezuela, amar lo de nosotros. Entonces Alemania yo siento que es un país muy nacionalista, que primero es lo de ellos, después es lo de ellos, y como tercera opción es lo de ellos. A mí me parece que eso funciona muy bien para un colectivo, ¿no? Yo siento que eso es algo que nosotros no tenemos en Venezuela. Si yo me hubiese venido con esa mentalidad, o si yo hubiese mantenido esa mentalidad de que mi hijo no olvidara de dónde viene, yo creo que mi hijo no se hubiese sentido identificado con el país del que yo soy y del país del que yo vengo. Porque soy yo la que soy venezolana, soy yo la que tengo maravillosos recuerdos de Venezuela, y soy yo la que ha vivido muchos más años en Venezuela que en Alemania. Entonces, lo primero que yo creo que la gente, que las mamás que me están viendo, es no se dejen influenciar por esas actitudes de las personas de que no olvide sus raíces, no olvide su cultura, no olvide su pasado, porque estamos hablando de niños. Él también sabe de dónde viene, él sabe de dónde nació, pero si yo lo pusiera a escoger a él, ¿qué país quieres más? ¿Venezuela, Alemania? Sin duda escogería Alemania, y eso a mí me enorgullece mucho, porque es que su vida es en Alemania. Entonces no te dejes influenciar por eso de que no olvides sus raíces, porque tus raíces no son sus raíces. Si nosotros nosotros venezolanos nos ponemos a no olvidar nuestras raíces, imagínense, entonces tendríamos que vivir la vida como se vive en España, porque yo tengo familia con sangre española, o sea, todos tenemos familia con sangre española, y yo no me siento española, yo me siento venezolana. Y no me vayan a decir que tengo algo en contra de los españoles, no, yo me siento venezolana. También como madre me he tenido que adaptar a muchas cosas nuevas que uno hace acá en Alemania. Por ejemplo,
de las fiestas, cómo se celebran las fiestas acá en Alemania. A mí me encantan mucho estas celebraciones de cumpleaños, que lo que más yo necesito prestar atención es en la comida, que sea una comida muy sana. Yo no estoy pensando en hacer, por ejemplo, tequeños, aunque lo extraño. No estoy pensando en hacer tequeños, sino más bien estoy pensando en comprar el pimentón, en comprar el gurken, que eso es pepino, en comprar el pepino. Entonces todas estas cosas de tipo saludable, más que tener refresco, no, yo pienso en tener agua con gas y agua sin gas, porque es lo que los niños más disfrutan, zanahorias. Entonces estas cosas a mí me encantan, y sobre todo que cuando tú dices que la fiesta empieza a las 3 de la tarde y termina a las 7 de la noche, la fiesta termina a las 7 de la noche. Sin embargo, yo hago las fiestas un poco venezolanas, ¿no? Porque yo en las fiestas acá no se usa mucho eso de usar papelillos, y yo en las fiestas de los niños les hago piñata, y en las fiestas yo uso papelillos, o sea, porque yo me acuerdo de cuando yo estaba pequeña, yo disfrutaba muchísimo de mis fiestas con papelillos, y ustedes saben que agarramos papelillos del suelo y a tiraros todo el mundo de papelillos. La cara de emoción que pusieron esos niños porque ellos llenaron todo de papelillos, y yo estaba tan contenta de verlos ellos tan felices. Cuando los padres llegaron se quedaron, oh my god, sabes, como que Dios mío, todo lo que ella va a tener que limpiar. Pero yo estaba muy contenta porque de verdad que mis hijos disfrutaron muchísimo de algo tan sencillo, y de que nosotros disfrutábamos muchísimo en Venezuela. Yo creo que en Venezuela no había fiestas sin papelillo. Aquí no. Aquí, por ejemplo, eso no se usa mucho. Aquí las fiestas no son con papelillos. Raíces, mi manera de celebrar o mi manera de criar a los niños también está muy marcada en mis hijos. O sea, en mi casa no falta la harina pan. Eso es algo que tiene que comer en la semana, porque yo sin harina pan no puedo ser. Yo sin una arepa no soy feliz, ¿no? Y ellos se ponen muy contentos cuando abren su pote del desayuno y dicen, mamá, me comí la arepa, estaba riquísima. Y la gente le pregunta, sus compañeritas le preguntan, ¿y qué es eso? Y ellos muy orgullosos dicen, esta es arepa, esta es una comida venezolana. Otro punto que les quiero aclarar a las personas que vengan con niños es esto de los colegios, las quitas son los kindergarten, o también hay otra modalidad que se llaman las Tagesmutter, que son literalmente madres por día. Las Tagesmutter cuidan a los niños, ¿verdad? Y no tienen tantos niños como tendría un kindergarten. Por ejemplo, el kindergarten de mi hija tiene como 80 niños, y una Tagesmutter tendría en su cuidado, yo creo que un máximo de 4 niños para que ella los cuide. Entonces, porque es una sola persona y los cuida en su casa, y entonces tú necesites ir a hacer el curso o lo que tengas que hacer. Existe esta modalidad de la Tagesmutter, existe la modalidad de los kindergarten, y existe también los colegios normales que existen en cualquier parte del mundo. Las Tagesmutter tú tienes que pagarlas, tú tienes también que pagar los kindergarten, los colegios no se pagan. Hay problemas en este momento de que todo está muy full. Sin embargo, cuando yo me vine, yo no sé si eso funciona en toda Alemania, porque eso es otro punto que tengo que aclarar muy bien. Muchas veces me preguntan, ajá, pero tú dijiste que, no sé, el bus pasaba a las 3 de la tarde. O sea, yo vivo en un estado, y en Alemania cada estado es diferente. Entonces, es muy diferente. Yo lo viví, yo tuve que adaptarme a muchas cosas diferentes. Cuando yo me vine de Berlín, en Berlín pasa esto, y cuando llegabas aquí, no. Y a mí me dijeron muchas veces, pero es que esto no es Berlín, o sea, esto es otro estado. Entonces sí, tienes que tenerlo muy en cuenta, que hay muchas cosas que yo puedo mencionar acá que no funcionan en otro sitio. Entonces eso tienes que tomarlo en consideración. Lo que yo te recomendaría es que en el lugar que tú escojas a irte, pues pregunte si eso también funciona allí, porque el que no pregunta no aprende. Entonces eso es otra cosa que también hay que aclarar de Alemania, que aquí en Alemania la gente no te va a decir, oye, pero tú tienes la opción de hacer esto, de hacer aquello y de hacer lo otro. No. Tú averiguas qué puedes hacer y tú preguntas, mira, pero yo podré hacer esto, y seguramente la persona que te está atendiendo te va a decir, sí, tú puedes hacerlo. Pero ustedes tienen que entender que las personas, los gestores, los funcionarios no están en el deber de decirles a ustedes, mire, pero usted vino acá a Alemania y a usted le corresponde hacer esto, le corresponde hacer aquello, le corresponde hacer lo otro. No, el funcionario está para recibir lo que tú le hayas mandado y para gestionarte lo que tú estés solicitando. Entonces te recomiendo que cuando veas un video, tú averigües en el estado que te quieras ir si eso funciona así como yo lo estoy diciendo, porque yo les hablo de mi experiencia, entonces de lo que yo hice, lo que a mí me funcionó. Cuando nosotros estábamos en Berlín,
nosotros nos dijeron también que era muy difícil encontrar Kita o encontrar Tagesmutter para Sebastián, que en ese momento con el que nosotros llegamos, ¿no? Con Sebastián. Sin embargo, fuimos al Jugendamt de Berlín y le comentamos que necesitábamos una plaza para una Kita o para un kindergarten. Cuando ellos me preguntan a mí por qué yo necesito eso, ya a mí me habían dicho con antelación que yo tenía que decir que era, además de porque iba a hacer el curso de integración y necesitaba una plaza, que era porque mi hijo en casa hablaba español y nosotros en casa hablamos solamente español. Entonces, como él va a hacer vida aquí, él necesita escuchar el alemán rápidamente y por eso él no tenía que esperar hasta cumplir 3 años, como muchas veces se espera, ¿verdad? Que tienen que cumplir 3 años para poder ingresar en la Kita. No, porque él iba a aprender alemán con alemanes nativos, por supuesto. Me dijeron además que buscara un kindergarten que fuera bilingüe, que estuviese el español y el alemán, para que de esta manera mi niño hablara los 2 idiomas y recibiera también clases en español, ¿no? Yo me negué a hacerlo porque ya yo había empezado mi curso de alemán y yo sé que el alemán es un idioma un poquito complicado y entonces yo me negué a que él asistiera a clases de español porque además en casa hablábamos español y yo consideré en ese momento que era el colmo de los colmos, que en mi casa se hablaba puro español y que yo además no me diera un colegio para que le enseñaran español. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién mejor que yo o que mi familia para enseñarle español a Sebastián, ¿no? Que yo me mudo, en Berlín yo vivía en una zona que se llama Charlottenburg y luego yo me mudo a Spandau y en Spandau también me dijeron que era una locura, que como me iba a mudar porque no iba a encontrar casa y que iba a ser muy difícil y que además de ser muy difícil no iba a encontrar Kita en ese sitio, entonces iba a tener que recorrer mucho para ir a Charlottenburg. A mí nada de eso me importó porque yo me quería mudar y entonces yo igualito, o sea mi familia y yo nos mudamos e igualito obtuvimos una plaza en una Kita porque gracias a Dios yo creo que hay mucha gente que te va a decir no va a ser posible, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir y a mí me resbala lo que la gente diga porque yo lo quiero lograr y yo sé que es posible. O sea, si otros lo han logrado, ¿por qué yo no? Entonces eso es más o menos lo que yo le digo a ustedes, o sea, pues si yo lo hice, ¿por qué tú no vas a poder? Yo creo que esa filosofía funciona, ¿no? Ahora bien, o sea, también tienes que reconocer que no puedes obtener todas las cosas que tú quieras, ¿no? No puedes obtener todo exactamente como tú lo pides a pedir de boca. Entonces también hay que ceder un poco. Encontramos esta otra Kita que también era una Kita en alemán. Esta Kita en alemán, me acuerdo que es una Kita que se la pasaba yendo al bosque. Uno dice, ay, qué bello ir al bosque, qué lindo, y todas esas cosas que los niños van a aprender en el bosque, que se aprendieron muchísimo. Mi hijo sabe muchas cosas de matas y de las cosas de, no sé, de plantas que yo ni idea. Fantástico cuando tú llevas a tu hijo y bueno, él disfruta en el bosque y todo esto. Hasta que llega el invierno. Y el invierno en Berlín es el invierno. Entonces cuando es invierno y tu hijo va y a menos 10 grados al bosque, ya la cosa no es tan maravillosa. Con respecto a Victoria, como Sebastián tenía una plaza en la Kita, o sea, él ya estaba en esa Kita, pues también Victoria ya tenía su plaza garantizada cuando ella cumpliera la edad que podía entrar. Hay Kitas, hay kindergarten en el que tú puedes entrar con tu hijo, o sea, tu hijo puede entrar con 3 años, hay kindergarten en el que tu hijo puede entrar con 2 años, hay kindergarten en el que tu hijo puede entrar inclusive más pequeño. Entonces eso también tienen que averiguarlo, porque no es que en todos los kindergarten tú tienes que entrar con 3 años, eso no es así. Entonces, Victoria tenía una plaza garantizada, cuando tuviera 2 años, ella podría entrar ahí a esta Kita. Con Victoria también me pasó que las personas del Jugendamt fueron a mi casa, ¿verdad? A decirme, cuando Victoria estaba pequeña, ni siquiera había cumplido 1 año, que le iban a buscar una plaza a Victoria en una Tagesmutter para que ella empezara a escuchar el español, el alemán, porque sabían que en mi casa se hablaba puro español. Me acuerdo que la persona fue, Victoria ni siquiera había cumplido 1 año y yo me quedé, ¿qué? No, yo no voy a mandar a mi hija a una Tagesmutter. Y me dijo, pero es que usted tiene una plaza, no hay problema, la Tagesmutter queda por aquí. Le dije, no, o sea, yo no voy a mandar a mi hija a una Tagesmutter cuando ella cumpla ya 1 año, cuando tenga ya como 1 año y 6 meses, ahí yo sí la voy a mandar, pero mientras tanto no la voy a mandar a ninguna Tagesmutter. Y así fue como hice, cuando ella cumplió como 1 año y 6 meses, no, cuando cumplió 1 año, ella entra en una Tagesmutter que a mí me encantó porque esta señora tenía un extremo cuidado con que ella no se ensuciara, eso me fascinó. Cuando Victoria cumple 2 años, inclusive antes de cumplir 2 años porque yo tenía que ponerme a terminar el curso de alemán, antes de ella cumplir los 2 años yo hablé en la Kita y le dije a la persona que, o sea,
la encargada del kindergarten, les dije que necesitaba el puesto antes, que esto, que aquello. Entonces, bueno, ellos aceptaron meterlas 2 meses antes de que ella cumpliera los 2 años, que era cuando ellos lo podían aceptar. Porque me acuerdo que este kindergarten eran con la modalidad Montessori, hay otros kindergarten con otra modalidad, entonces yo creo que en Berlín más o menos eso es lo que lo que funciona, ¿no? O sea, si es de qué tipo de enseñanza imparten en ese sitio. Cuando nosotros nos mudamos acá a donde estamos ahora, que también nos dijeron que no íbamos a encontrar quita, que también nos dijeron que no íbamos a encontrar casa, o sea, ellos también nos han dicho lo mismo que a ustedes les han dicho millones de veces, que no pueden hacer cosas, ¿no? Pero nosotros igual lo hicimos. Nosotros nos mudamos de Berlín a este nuevo estado, ¿verdad? Y encontramos la casa que tenemos actualmente, y antes de yo venirme ya yo tenía un cupo, en realidad tenía cupo en 2 kindergarten. Cada que cuando apenas yo llegara al día siguiente, yo tenía una reunión y el siguiente día básicamente entraban mis hijos. Entonces yo en ese sentido, yo gracias a Dios no he tenido ningún tipo de problema porque me he dejado ayudar, que esa es otra cosa que la gente no hace. O sea, la gente también se empeña en una cosa y yo siento que no se dejan ayudar. Entonces yo me he dejado ayudar, ok, tú quieres hacer esto, házmelo, no hay ningún problema, yo encantada de la vida lo recibo. Yo luego me encuentro a quien es mi amiga actualmente, una chica que es de Ecuador. Bueno, ella me empieza a contar las cosas acá y resulta que acá donde yo vivo, o sea, en esta parte de Alemania, lo más importante acá es si es evangélico o es católica. Entonces las cosas, fíjense cómo las cosas cambian de un estado a otro. Cuando en Berlín, no importa qué religión sea, acá las cosas se dividen en que esta quita es católica, esta quita es evangélica. ¿Cuál es la diferencia entre una quita evangélica y una quita católica? Ninguna. Luego está el cuento de Sebastián, que ahora está en el colegio. Y el colegio es un tema muy interesante, para no decir muy complicado. Tú entras desde el primer grado o desde la primera clase hasta la 4ª clase. Más o menos cuando te tienen 9, 10 años, ellos luego pasan a lo que sería la secundaria. Luego los niños se dividen, cuando entran en el liceo, se dividen en diferentes escuelas, que si la Hauptschule, la Realschule, el gimnasio, en este tipo de escuelas. A nosotros también cuando nos dijeron sobre las divisiones que existen en el colegio, también nos chocó mucho porque tampoco consideramos correcto que a los 9 años tú divides a los niños lo saben que se dividen en diferentes tipos de escuelas, pero también hay que reconocer que esta modalidad les ha servido, o sea, es la modalidad que tiene Alemania. Y entonces en ese momento es en el que tu mentalidad o tu situación de inmigrante no te permite decir qué terrible, cómo van a hacer esto, o sea, cómo lo pueden hacer. Porque luego cuando tú empiezas a ver, tú dices, ok, pero cómo son la economía, por ejemplo, la economía de Alemania, y la comparas, por ejemplo, con la economía de Venezuela, entonces tú dices, mira, definitivamente debe ser que le está funcionando muy bien esa manera de estudiar, esa manera de dividir las escuelas, les funciona realmente. También debo reconocer que desde otro punto de vista yo podría decir no le funciona, porque muchísimas veces hemos visto en las noticias cómo Alemania pide que tiene escasez de profesionales. Entonces tiene que ver que algo está fallando también en el sistema para que Alemania no tenga tantos profesionales y que necesiten profesionales en ciertas ramas, ¿no? Pero estamos de inmigrantes, entonces lamentablemente tenemos que aceptar cómo funciona la escuela acá, y tampoco es una cosa tan terrible, porque uno dice que yo también lo dije, o sea, que lo van a dividir, qué terrible, o sea, cómo el niño va a pasar. Normal, o sea, es la vida acá. Hay que acostumbrarse a muchísimas cosas cuando los niños entran en el colegio. Una de las cosas, no digamos negativas, sino no tan maravillosas de tener niños bilingües, es, oh Dios, todo lo que tengo que corregir. Porque mi hijo, por supuesto, tiene mucho más léxico, muchas más palabras en alemán que en español. Entonces, él puede decir, que eso es un error que también yo cometo, él puede decir, mamá, vamos al Kela, que voy a buscar unos juguetes. Entonces, él me mete la palabra Kela, que es sótano, en la oración, pero yo creo que esa es una de las cosas más complicadas, es eso de estar todo el tiempo corrigiendo, porque de verdad que también es agotador estar todo el día en eso. Entonces, pero es algo que tengo que hacer, porque también debo reconocer que no todo el mundo tiene hijos de 6 años o de 4 años que tiene mi hija que sean bilingües. Entonces mis hijos mantienen conversaciones tanto en español como en alemán. Ahora, lo mejor de
vivir con niños en el extranjero es las oportunidades que tú ves que tus hijos tienen. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el liceo, el viaje que tú hacías en el colegio, los viajes que tú hacías era para el Museo de los Niños, ¿no? En Caracas. Pero acá me parece maravilloso las oportunidades que tienen, porque inclusive en el Grundschule, que es donde está mi hijo actualmente, ellos hacen viajes, ¿no? Pueden hacer un viaje, hace nada se fueron los niños para Francia. Niños del colegio de 9 años, 8 9 años se fueron a Francia. Cuando están en el liceo también se van de viaje fuera del país. Entonces, todas esas oportunidades que tú ves que ellos van a tener de disfrutar en otro país, mira, a mí me parece maravilloso, y que esas oportunidades yo las puedo ver o las puedo comparar con lo que yo tuve en mi país. Nosotros tenemos una vida diferente, no estoy hablando del país actualmente, sino cuando yo estaba pequeña, y bueno, y esas cosas que yo no pude hacer, que yo también vi una vida en Venezuela, una infancia maravillosa, pero esas cosas que yo no pude hacer las veo tan distintas con las cosas que ellos pueden hacer actualmente, que a mí me tiene fascinada. A mí me encantan estas oportunidades que tienen mis hijos acá en Alemania, y yo creo que por eso es que a mí me gusta, yo estoy feliz viviendo acá, estoy feliz viviendo fuera de Venezuela, porque yo sé las oportunidades que ellos tienen acá, y por supuesto tú como madre quieres que tus hijos tengan las mejores oportunidades y todo lo mejor de las cosas que puedas tú brindarles. Yo estoy segura que eso te va a motivar a ti para decir, oye, sí, no importa que tenga que aprender un nuevo idioma, no importa, porque al final tu hijo termina ganando. Bueno, esto es todo mi video de hoy de criar niños en el extranjero, el tener los niños bilingües, lo maravilloso de tenerlos y lo no tan maravilloso. Voy a terminar comentándoles que ya viene la Pascua, y como ya viene la Pascua he decidido hacer un sorteo internacional alusivo a este momento de la Pascua. Pues algo hecho con mucho cariño y desde Alemania. Entonces les voy a pedir que por favor estén pendientes de las redes sociales, porque les voy a dejar las informaciones de qué es lo que se pueden ganar y de cómo van a hacer para participar, y la manera de participar es muy sencilla, y me gustaría que por favor todos participaran. Entonces no olvides de suscribirte en el canal, de comentar, de darle me gusta, y sobre todo estar pendiente de las redes sociales, porque muy pronto voy a sacarlo del concurso para que se puedan ganar algo que usamos mucho acá en Alemania. En realidad es algo que siempre están en las mesas alemanas. Me gustaría que algunos de ustedes que me ven acá se ganaran algo de esto que siempre usamos aquí en Alemania. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!